Hola, raza, ¿cómo están? Aquí tengo conmigo una persona que admiro bastante, a un güey que me hubiera encantado conocer antes, lo conocí un poco tarde, pero eh, lo admiro, lo respeto mucho. Dentro de su haber ha tenido bastantes loqueras por ahí que ha fundado, que ha dirigido, que ha reconstruido, que ha destruido, y creo que en parte de eso construye todo lo que hace, en la disrupción, la innovación, el diseño. Me refiero a Michelle García Novak. Bienveni- Encantado, Checo. Bienvenido. Gracias por la invitación. Tarde, o sea, ya rucos, güey, lo que quieres decir. Ya Ya rucos, medio rucos, ya de salida, ya güey. cincuentones. Sí, cabrón. ¿De salida para dónde, güey? No, de salida para lo que sigue, güey. De salida para volver a entrar. Exactamente, güey. ¿Qué onda, carnal? Pues muchas gracias, Michelle. Me parece muy interesante tu perfil porque creo que es un perfil atípico. Es un perfil que yo entiendo y comparto mucho. No puedo presumir ser tan disruptivo como tú, pero mi cabeza se va hacia allá. Tiro O a para lo el mejor monte. más disruptivo que yo, güey. O a lo mejor más, bueno, pues sí, tú supiste organizarlo, orquestarlo y aprovecharlo muy bien. Y pues Muchas quería gracias, un carnal. poquito escarbar un poquito dentro de todo eso para que la gente que nos haga el favor de escucharnos pues se lleve algo de ti, ¿no? Con ganas, ¿no? Y yo encantado porque las conversaciones, aparte de que pues, compartes con la gente tu historia, la mía, y aquí surgen cosas que a veces no piensas de otra forma, güey. O sea, las conversaciones te fuerzan a veces a unir puntos nuevos y pues encantadísimo. Pues empecemos por lo primero, ¿no? Simón, ¿Dónde y cuándo nació Michelle? nazco aquí en Monterrey, Nuevo León, 1975. Entonces, pues ya cumplí este año 50 años. Y sí, o sea, nazco ahí en el Muguerza, en la colonia Obispado. Mis papás, mi abuelo materno es un serbio alemán que inmigra a México para irse a Estados Unidos y no cruza, se queda aquí. Se casa con una regia. Mi papá viene de una familia militar, ¿no? Órale. Mi bisabuelo era coronel, mi abuelo era doctor militar. Creció en el campo militar y pues ahí se conocieron mis papás en una tienda que se llamaba Salinas y Rocha. Mi mamá trabajaba en perfumería, mi papá trabajaba en los displays, güey. Órale. Me acuerdo perfecto, Celia Sí, Rocha. sí. Que luego hasta la novela tuvo, ¿te acuerdas? Es en serio, no supe, Claro, güey. güey. Pues pudo La, haber sido la mía, güey. la, otra. La pícara soñadora que tenía su base en Sares Rothschild. Oh, Por claro, supuesto, güey. güey. Claro, güey. Ya saqué el unaco que tengo dentro. Sí, no, y yo también me acuerdo, güey. A la primera oportunidad lo saqué. Nada más no uní el Saris Rochi con el Salinas y Rocha, güey. Oye, sí, fíjate, y digamos, yo seguramente alguna vez fui, pero lo siento como un origen, ¿sabes? De mi persona. Mis papás no se hubieran conocido de otra forma, güey. Pues sí, yo sí fui más de una vez. Digo, la Sí. última que yo recuerdo estaba en Plaza Fiesta San Agustín. Ah, sí. Claro, ahí Sí, la estaba que yo un te digo Ceres es la que Rocha. estaba en Ocampo, En el centro, en el centro, el en Liverpool de Ocampo, hoy. ¿cómo se llama? Enfrente Juárez. del pabellón M, güey. Juárez, Es sí, un sí, sí. Liverpool Juárez, exactamente. Sí, pues claro, de ahí nacieron. De ahí salió el grupo Salinas. De ese grupo Salinas, güey, es cierto. Sí, Muy los cierto, güey. Electras y todo eso salieron de. Y es de las primeras tiendas departamentales aquí pues por lo menos en el norte. Sí. Oye, y cuéntame un poquito, ¿cómo describirías tu infancia? Esa parte inconsciente que a veces nos Sí, marca. güey. Mira, obviamente, yo, y supongo que igual que tú, pues cuando eres niño, pues la vida es lo que es y punto, güey, ¿no? O sea, no te pones a juzgar si tu vida está siendo buena o mala, simplemente asumes que como la estás viviendo es así la viven todos, güey, ¿no? Y obviamente cada uno de nosotros, pues tenemos una vida súper diferente, con cosas muy buenas y otras no tanto. Yo, mi infancia la recuerdo de varias formas. Primero, y muy probablemente parecido a ti, primero no sé si te pasó, compartimos el trastorno de déficit de atención, güey. Y muy pronunciado en ambos casos, güey. Eh, creces como sintiendo que, pues, en todo las riegas, güey. ¿Sabes? O sea, como que las riegas y las riegas. No, o sea, ahorita lo veo con esa perspectiva, en ese momento no la ves. Tú creces como pensando que, como que, bueno, pues todo te sale mal y así es, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a, obviamente, a la escuela me iba muy mal, pero también
pues era muy atrabancado, era muy impulsivo, no sé, si me juntaba con mis primos, pues acabábamos destruyendo algo, ¿no? O si me juntaba con otros primos, acabábamos subiéndonos a una azotea muy alta y sin medio arriesgando la vida sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, pues las tías, los maestros, mis papás, o sea, siempre era como estarme regañando. Entonces creces como con esta idea de, pues siempre la estoy cagando, ¿no? Por un lado, Ya, nada más porque me preguntas, yo también. ¿sí? Yo toda la vida era una llamada de atención tras otra, ¿no? Exactamente, güey. ¿Por qué? Porque creo que el mundo no estaba listo para niños tan problema, cabrón. Tan diferente. O sea, no eras un problema, eras diferente, nada más que como no había dónde meterte, o sea, ni cómo encajarte, ni cómo ayudarte, pues éramos un problema. Sí, sí, claro. Y yo fui bendecido con papás con mucha paciencia y que no me trataron tan mal. Pero pues sí, güey, en todos lados era la pinche ovejita negra que la andaban nada más cagando, ¿no? Exactamente. Güey. Por un lado, y probablemente para ti también te haya pasado, pero por otro lado, haz de cuenta que había como cosas en las que me podía destacar, ¿no? Y entonces, cuando me destacaba en algo, sabes, particularmente mi papá, que era el más duro y al mismo tiempo el más celebrador, pues hace cuenta que me celebraba un montón, ¿no? Entonces vivía como en esta dualidad de o eres el mejor o eres el peor, güey. Y ¿Y, no hay intermedios, cabrón. y en qué destacabas en esa edad? Pues obviamente destacaba haciendo cosas creativas, ¿no? O sea, armando cosas, dibujando, inventando chingaderas. Esa era una, que a mi papá obviamente le gustaba. Eh, También destacaba como, o sea, me doy cuenta ahora con las cosas que decía, como que desde muy chico, como que fui muy, pues, asumo, ¿no? Como muy elocuente y con un lenguaje avanzado para mi edad siempre, y eso como que llamaba la atención, y de repente decía cosas que para mí eran como normales, y veía que en los adultos era como, oh, mira, este güey está diciendo algo que no corresponde a su edad, ¿no? Por ejemplo, y también destacaba atléticamente en cosas que significaran ir a darte la madre, ¿no? O sea, cosas extremas, fútbol americano, etcétera, ¿no? No destacaba, por ejemplo, jugando fútbol jamás, güey. Pinche fútbol necesitaba una coordinación mental que Mm, nunca se me dio. ¿Qué otros deportes jugabas? Y luego pues, fui creciendo. Primero, mucho fútbol americano y luego me quedé chaparro y ya empezaron a doler los golpes, güey. Después de los 6 Entonces, ya valió y después madre. de eso me fui, haz de cuenta, pues, me gusta mucho el tenis, nunca tuve club, entonces juego más o menos, pero no como quisiera. Y luego me fui que el tenis no es un deporte extremo, pero es un deporte extremadamente frustrante mentalmente, güey, ¿no? ¿Se te hace? Sí, güey. Y luego bicicleta, ¿sabes? De montaña y hockey sobre hielo y escalada en roca y O cosas sea, por el estilo. todo para lo que no tenías seguro, a eso se puede jugar. Exactamente, güey. O sea, todo lo que si me hubiera pasado algo, güey, No no cubres me uno. hubiera cubierto, cabrón, ¿no? Y aparte mi papá falleció cuando yo tenía 14 años, entonces ya en la adolescencia, pues, tuve mucha libertad para hacer lo que yo quería, pero también, y creo que muchos de nuestra generación tuvimos mucha suerte pues, de que no nos pasó nada, güey, Sí, fue ¿no? suerte. Porque sí le buscábamos río al chicharrón, güey. Yo me acuerdo que me bajaba a los 13, 14 años desde el Inalagüe en patineta acostado, frenando con las pinches suelas de los De los tenis, güey. zapatos, No güey, mames, exacto, güey. güey, exacto. Hasta los tubos, güey. Palo, Sí, cabrón. cabrón. O sea, fácil, o sea, atropellado, caído, golpeado, no, Con que me hubiera todavía. caído hubiera valido madre. No, yo también muchas loqueras, güey, muchas loqueras. Y en esa etapa ya, en retrospectiva, podrías decir que desde ahí ya eras el creativo que eres hoy. Lo empecé a descubrir, bueno, siempre fui, ¿no? Obviamente empecé a descubrir que servía para algo. Cuando más o menos entré o sea, a estudiar carrera, primero empecé en administración, luego me cambié a arquitectura y ahí empecé a descubrirme, güey. Empecé a descubrir mi pasión por la creatividad, empecé también a hacer cosas como hacer muebles, ¿no? Hacía muebles muy joven, a los 17, 18 años y me gustaba pintar, o sea, pinturas muy grandes. Y entonces ahí empecé a sentir como que, mira, aquí hay algo que en lo que destaco me empezó a dar una sensación de, pues no soy un bueno tan para nada. Pero la verdad es que no fue hasta que empecé a entrar al mundo laboral, profesional, donde terminé de descubrir que había cosas muy buenas, aparte de todo lo demás.
Te me brincaste un capítulo, Sí, sí, güey, no. te voy a tener Sí. que regresar. Sí, no, dale, güey, No, no, pero, obvio. no, porque me gusta partir creo que tenemos, Y creo que es la cosa menos exploradas, güey. Esa parte, esa, esa historia detrás de todo. es que yo, fíjate, a diferencia tuya, yo la verdad, yo entendí esa parte de mí hasta los 30 y tantos años. Sí, Entonces, y creo que fue una catarsis en tu vida, güey. terrible. ¿No? Bueno, Que la terriblemente vivimos buena. todos desde fuera, ¿no? O sea, tú la expresaste abiertamente y la empezamos a ver. Porque Sí, sí. Oye, entonces ese Michelle de ya 15, 17 años, ¿dónde estudiaste prepa? ¿Cómo era ese güey? es un desmadre, obviamente. O sea, era. Estudié prepa en la prepa del TEC. Estuve ahí 2 años, como todo mundo. Yo estuve 2 semestres, güey. No digas como todo mundo. No, espérate, no, espérate. Ahí me corrieron. No me gradué de la prepa del TEC. Ahí te va. O sea, después de 2 años, me sacan mi mamá de la prepa del TEC. El CEDIM tenía prepa, güey. Entonces me dijeron, vente a acabarla aquí. Entonces hice otros 2 años ahí porque me dijo. Estaba lleno de morritas. Mi jefe, bueno, fue. Pareció una buena historia. Hombre, eran puros. No era lo mismo. Entonces, pero bueno, como quiera me divertí. Estuvo chido. Pero mi mamá me dijo, no, pues vuelve a empezar, güey. O sea, para que lo hagas bien. Lo cual, en su momento dije, bueno, está bueno, pero la neta. O sea, Pues, te retrasó 3 años, mamá. ¿Qué necesidad, güey? ¿Sabes? Bueno, es que en nuestra época era de 2 años, las prepas. Sí, 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 2 años, claro. Entonces, en lugar de. A lo mejor me faltaba un año, güey. En lugar de decir, pues empieza en ese caso, en el cuarto semestre. No, ¿qué? 1, 2, tercer semestre, empieza otra vez el primero, ¿no? Y pues sí, me retrasé. Y entonces ahí terminé la prepa. Ok. Y en carrera. Carrera, entonces, imagínate, yo entro a carrera 2 años tarde de mi generación. En lugar de en el 92, 93, entré en el 94. Y empiezo a estudiar administración. Yo me fui por el lado de los negocios porque, siempre lo digo de esta forma, pero me gustaba mucho la creatividad, pero yo veía que los diseñadores como que estaban bien jodidos, güey. No sentía yo que ganaran buen dinero o que les fuera bien y me preocupaba esa parte. Entonces estudié administración como 2 años y hubo cosas que me gustaron mucho y otras que no me gustaban nada, ¿no? O sea, me gustaba mucho la estrategia, marketing, la teoría de negocios, etcétera. Y obviamente pues la parte contable y las matemáticas y todas las cosas extra no podía. No yo te con latían. ellos. No podía. Estuviste 2 años Exacto. y te volviste a cambiar. Y me cambié a arquitectura. O ¿No? sea, tienes un pedo con los 2 años. Exacto. Güey, qué buen patrón. O sea, en mi vida, yo después de 2 años siempre me aburro y cambio, güey. Pero bueno, no en todo, pero en mucho. Me cambié a arquitectura y me enamoré de la carrera. Igual batallé un chingo porque, pues, como tú, como yo, hacemos muy bien lo que nos gusta y muy mal lo que no. Entonces, pues en lo que me gustaba, que eran las materias de diseño y las que tenían que ver con la carrera, era de los mejores, güey. Y el resto ni iba. ¿No? Y entonces, después de otros 2 años, me corren del TEC, o sea, porque caí al PA y luego ya no salí. En la carrera. En la carrera. En la prueba también caí al PA. Y entonces mi mamá me metió al CEDIM. ¿Otra vez? Otra vez. Y me dice. O sea, es castigo el CEDIM, ¿o qué pedo? Sí, pues sí. Oye, y me dice, pero regrésate el primer semestre. ¿Otra vez? Otra vez, güey. Pero en carrera, güey. Ya saliste con hijos y la chingada Sí, de carrera. cabrón. Entonces estuve en el CEDIM otros 2 años, otra vez. Otra vez. Otros 2. Y de ahí me cambié a la UR. A la UR. A la UR. Y la neta, la UR fue el lugar en el que sentí que aprendí más, güey. ¿De qué te graduaste? ¿De qué no me gradué? No O me sea, ¿no gradué de saliste? arquitectura. Ok, de nada. De nada. O sea, eres señor. Soy destitulado, ¿no? Soy dropout. Bien. Estudié todas las carreras o sea, por ejemplo, todos los diseños arquitectónicos hasta el 8. Todas, pero cuando me cambié al OR, lo que pasó fue que te revalidan unas y otras tenía que volver a llevarlas. Cosas que yo ya no quería volver a llevar. Dibujo, computación. Sí, O sea, y la neta, las fui dejando y me fui tardando y me dijo mi jefa, güey, ya, mejor ya salte, güey. O sea, después de 7 años en la universidad. Salte, pero bueno, empezar. Bueno, ya me dijo, vente a trabajar, ¿no? A la escuela. Yo siempre pretendí terminar, güey. O sea, para mí era, ¿sabes? O sea, impensable, güey, el no terminar. Pero cuando tu jefa te dice, no termines, vente a trabajar, dices, bueno, pues, maybe, güey. ¿Ok? Y entonces, a ver, creo que me voy a saltar otro. Sí, no, atrás. Vente a trabajar. Ahí se refiere ya al CEDIM. Se refiere al CEDIM, correcto. Quisiera que me contaras una de las cosas que yo de ti veo más trascendentes a lo largo del tiempo. Sé que no fuiste solo, pero
soy de los que piensa que el CEDIM fue un antes y después en lo que es la ciudad hoy, en materia de diseño. Sí, es cierto, estoy de acuerdo. Tenemos probablemente de los mejores estudios De diseño gráfico, publicidad en México, güey. En en México. Latinoamérica, sí. O sea, ve los cadenas, ve los Sí. anagramas, ve los Por Brands and Futuras, Peoples, Brands and los... People, por Sí. supuesto. O sea, ve los Avis, ahora Monumentos y Rick Brachos. No Y hay ni en el DF, güey, ni en ninguna otra parte de Latinoamérica despachos como esos. yo creo que la industria que no es de producción más seria que tenemos pudiera ser el Puede ser diseño. esa. Entonces, cuéntame un poquito cómo nace el CEDIM. Bueno, mi jefe, ¿no? Pues, lo hace mi papá. Él, yo te decía, él, pues era el que hacía los displays en Salinas y Rocha. Y hacía algunos otros displays, haz de cuenta. Había una cadena también de tiendas que se llama Tops, no sé si te acuerdas. Por supuesto. ¿No? Les hacía los displays y luego en el centrito, güey, empezaron algunas mamás, ¿sabes? Como ahora los momtrepreneurs a poner sus tienditas de ropa para bebés y él les hacía las tiendas, güey. Y y él iba a poner un despacho de diseño, pero como que no sé exactamente en qué momento dice, cabrón, si mejor en lugar de poner un despacho de diseño no enseño a diseñar. Y fue lo que hizo, ¿no? Corrígeme porque voy a usar mi memoria ya Sí, un güey. poco dañada. Empieza en lo Hispado, ¿no? No, empieza en el centro, cerca de la Purísima, una calle que se llama Vallarta. ¿Ok? En una casa pequeña. Ahí estuvo un año, básicamente. Un año, yo creo que dos, porque hubo una generación que se graduó ahí eran técnicas, carreras técnicas en aquel entonces al principio. Entonces, y luego se cambia a la Purísima. Y en la Purísima estuvo otros 3, 4 años, más o menos, enfrente de la Purísima. De hecho, haz de cuenta que, es más, yo creo que la Purísima, elotes, paletas Dumbo en aquel entonces, etcétera, tuvo fuerza porque ahí estaban los estudiantes del CEDIM. ¿Te acuerdas que había una Chrysler ahí en la esquina? Claro. Bueno, el edificio de al lado de esa Chrysler, que ya no sé qué hay ahorita, ahí era el CEDIM. Y luego estaba en la mera esquina Paletas Dumbo y la Purísima. Y el Instituto Kelly. De secretarias, güey. Claro, Es cierto, güey. Claro, cabrón. Por supuesto. Oye, y el Burger Boy, Burger Boy. que estaba ya en la otra esquina, ¿no? En la esquina con Hidalgo. Y entonces ahí estuvo varios años. Y nosotros vivíamos cerca del TEC, una colonia que se llama Balcones Altavista, que pues era una privada que colindaba con el Cerro de la Campana, ¿no? Y entonces, no sé cómo, güey, mi papá encontró que la casa de don Eugenio Clarion se iban ellos a mudar y la iban a rentar, güey. La casa en Padre Mier, la casa donde creció el Benjas y Ujú. Eugenio y etcétera. Y llega un día a comer ahí a nuestra casa y dice, oigan, pues nos vamos a cambiar. Y cuando dijo nos vamos a cambiar, no nada más la escuela, o sea, vamos a vivir adentro de esa casa. ¿No? Era la escuela y ahí vivíamos y la madre. Y hice una casa muy grande. Yo me acuerdo perfecto que yo salí, ya nos íbamos y iba en el carro y mis amigos, así que de la cuadra, ¿no? Me salí por la ventana y les gritaba, ya me voy a ir a una mansión. Como diciendo, ahí se quedan hijos del mar. Y estuvo muy padre, güey, porque imagínate, es un caserón, güey. Bueno, ya no está, es un edificio ahorita, pero era una casotototota, güey. O sea, que iba de Padre Miera a Matamoros. Pues ahí, imagínate, era como, pues ahí hacíamos lo que queríamos, güey. O sea, corrían los salones, había una gran alberca, una alberca de 30 metros por 15 de ancho, güey, como se hacían antes. Entonces ahí crecí muy solo porque pues no había vecinos, güey. Ponte a pensar, o sea, no vivía ningún niño en el obispado ya. ¿Tienes hermanos? Tengo una hermana. Bueno, tenía. ¿Por? Se murió, pero solo en mi mente. Ok. Podemos hablar de eso más tarde también. Si Sí, quieres. no. Lo que tú quieras. Entonces, o sea, literal viviste en una universidad. ¿A qué edad llegaste ahí? Literal. A los 6. Como de los Ah, 6. no mames, Sí, pues sí estás güey. bien marcado, cabrón. Sí, güey. De los 6 a los 8, 9 vivía adentro del CEDIM. O sea, en la oficina del principal era tú. Haz de cuenta que esta casa de don Eugenio era una casa muy grande y dentro de la casa tenía un departamento que era para la suegra o para la mamá, no sé, pero era para la abuelita.
Entonces era como un departamento aparte. O sea, dentro de la casa, pero entrabas por fuera, o sea, entrabas por una escalera, entrabas por otro lado. Y ahí vivíamos. O sea, era una cocinita, una sala, comedor y un cuarto. En un cuarto vivíamos los cuatro, mis papás, mi hermana y yo. Perfecto. Entonces te sales de la, para volverme a Ujú. volver, te sales de la carrera de tu papá, vente a jalar para acá. ¿Qué fue tu primer chamba? Híjole, estuvo complicado. Yo llegué y obviamente, imagínate, güey. Yo era un borracho profesional, muy entregado a la fiesta. No tenía credenciales, no tenía experiencia, no tenía nada, güey, ¿no? Entonces yo llego y obviamente, pues como la percepción de todos era, pues, bien, este hijo de mamá, pues ahí lo ponemos en una esquina y ahí lo entretenemos y, hombre, al rato se va, ¿no? Y yo ya estaba muy decidido como a cambiar mi vida, ¿no? Entonces, mi primer trabajo fue buscar qué hacía, güey. Entonces, lo que dije es, ¿sabes qué? Pues esta escuela, a mí, honestamente, el estado en el que estaba la escuela, si bien se había mantenido gracias a familiares, pues no era como el orgullo de mi vida, ¿sabes? A mí me daba como, esto no es lo que yo quiero, güey, yo quiero algo mucho mejor. ¿Cómo era? Pues en una escuela que se había vuelto una escuela, siempre fue como de niñas al principio, y luego, ya sabes, se convirtió como de niñas mientras se casan. Cuando mi papá vivía, pues eran como de niñas mientras se casan, pero muy fresas. Y cuando fallece mi papá y mis tíos la manejan y la mantienen, pues se convirtió en de niñas mientras se casan, pero no tan, ¿sabes? No tan fresas, ¿Ok? ¿no? Y, y pues yo, para mí, pues eso, ¿sabes? Yo que en parte estaba enamorado de la creatividad y la arquitectura, etcétera. Yo decía, quiero algo en serio, güey. No, para empezar, una de las primeras broncas era, todo el mundo hablaba de las alumnas, ¿sabes? Y las alumnas esto, y si bien eran la mayoría eran alumnas, lo primero que dije es, son los alumnos, ¿no? Porque si seguimos con esta idea de que son las alumnas, nunca vamos a tener hombres, güey, ¿no? Y necesitamos que esta es una escuela en la que hay de todo. Eh, pero la primera chamba real fue despedir a mi familia. Sí, güey, A sí. O ver, sea, cuéntame cómo es eso mira, un hermano de mi mamá, ingeniero agrónomo, que había quebrado un negocio de seguros y tenía problemas con la ley. Mi mamá lo invita a que se convierta en el administrador de, del CEDIM. Y, y si bien lo mantuvo, pues también, pues digamos, como muchos negocios en los que pues mi mamá no sabe nada de negocios y le da carta blanca a su hermano, pues sí nos hizo el favor de mantenerla, pero también pues de beneficiarse por encima de los acuerdos establecidos, vamos a decirlo de esa forma. una forma amable de decir robar. Sí, sí, güey. Metió a sus hijos a trabajar ahí y uno de ellos, por ejemplo, era el encargado de computación. Y para decirte que una de las cosas que yo descubrí en ese momento es que, ¿te acuerdas que las computadoras eran Alaska en aquel entonces? Entonces Sí. eran genéricas. Era muy fácil decirle a mi mamá, ay, señora, tía, vamos a comprar computadoras nuevas. Mi mamá decía, claro, computadoras, sí, hay que comprar. Y haz de cuenta que pues le cambiaban a lo mejor el procesador de la memoria y las vendían a la escuela como si fueran todas nuevas. ¿Ok? ¿Sabes? Ese Sí, tipo sí. de cosas. O sea, terrible, ¿no? Sí, entonces yo pues fui dándome cuenta, yo ya me la solía, pero fui pues, obviamente agarrando la evidencia y batallando mucho porque honestamente, pues por un lado yo tampoco era como que una persona desalmada, ¿no? De decir, ay, todo está mal y la fregada, sino traté poco a poco de irles diciendo esto, pues esto no está bien y creo que lo mejor es que pues ahora sigamos cada quien nuestro camino y con todas las de la ley, ¿sabes? Que te vayas muy bien, mis primos, mis tíos y todo el rollo, mejor que con las de la ley, ¿no? Para que no sientes que somos malagradecidos. Claro, nunca me volvieron a hablar, nunca jamás. Siempre pasa, ¿no? Sí, Que alguien encuentra que alguien hace algo mal, lo evidencias y se perdió esa amistad. sí, se perdió para siempre, güey. Entonces, tu primer rol fue más básicamente encontrar tu rol. Sí, exactamente. Fue encontrar mi rol, güey, y salirme un poco del síndrome del impostor, güey, ¿no? Entonces, pues, lo primero que hacía era yo, pues, vamos a hacer que la graduación esté chingona. Pero mi primer
preocupación era, vamos a mejorar, no sé por qué, fíjate, vamos a mejorar la experiencia de aprendizaje. Yo me acuerdo que mi idea era como, yo quiero que la escuela sea como una marca de consumo, ¿sabes? Como Como Nike. hace cuenta, como Nike. Y en aquel entonces no se estilaba, o sea, las escuelas no hacían panorámicos, las escuelas no se anunciaban en las Sierra Madres, o sea, las trataban de una manera como si no fueran marcas Sí. carismáticas. Y yo lo que quería era construir una marca carismática. Y entonces empecé a trabajar como en cómo hacer que la educación cambiara. Y eso fue muy difícil porque yo ni siquiera tenía una idea tan clara de qué había que hacer. Y el problema entre las escuelas y los profesores es que realmente les pagas muy poco. Entonces no puedes exigir demasiado. Entonces es un reto. Pero entonces lo que dije, voy a armar un equipo chingón. Entonces en ese proceso invité a Alex Lenoir, Claro. ¿no? Y yo quería trabajar con él y luego lo invité a trabajar. Y A- Alex se sumó al equipo y se convirtió en el director de la carrera de arquitectura, que estaba dormida, la rehicimos, ¿no? Alex Y, Lenoir, para quien no lo conozca, es un suizo, exactamente. gran arquitecto, referente, en muchos casos socio de cadena y en su momento Claro, güey, claro, estuvo asociado con Cadena, estuvo asociado con muchos, güey, Alex. es una persona que al día de hoy creo que es para los académicos del diseño de arquitectura es un personaje relevante en la ciudad. Un porcentaje súper relevante, pues digamos que el edificio Roberto García que hizo el ODEM, que ese Tadao Ando, pues fue diseñado por Tadao Ando, pero diseñado ya al detalle y construido por Alex. Porque tú sé, tu primer recluta, así como que Al déjame, Lenoir, me traigo al 10 Lenoir. claro. Y luego Lenoir me presenta a Nacho Cadena. Órale. Que Nacho nunca trabajó en la escuela, pero él nos hizo el rebranding, ¿no? Del CEDIM. O sea, esta C con un círculo fue Sí, idea de sí. Nacho. Y Nacho tenía 20 años, güey. Pues por tú que si yo tenía 26, Nacho debe haber tenido unos 36, 37, 38 Bueno, por pues ahí. ya Ya estaba el estaba chingudín. más. Nacho después que se cuida bien cañón, güey. Pero Nacho debe tener como 60 y something. Ups. 61, No, pues sí se 62. cuida muy bien. Sí, se cuida muy A ver cañón. si nos recomiendas unas cremitas. Oye, y entonces hicimos el rebranding con Nacho y nos estuvo ayudando un tiempo en ese proceso. Y entonces lo que siguió, si me di cuenta que lo de la academia estaba muy difícil, o sea, meterme a las clases, a cambiarlas, dije, no, pues por lo menos hay que salirnos de estas casas, ¿no? Casas viejas, ya que o sea, no era la experiencia ideal. Y entonces, pues yo tenía la idea de campus, 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 esa era mi idea. Y me salgo a buscar, un día le digo a ella, yo tenía un tío también, que es el tío académico, no el administrador, este es un tío muy decente. Y le dije, que fue como mi mentor en este proceso. Yo le dije, voy a salir a buscar edificios. ¿No? Y me acuerdo, salí en el carro, literal, a ver qué edificios había. Y pasé por Morones Prieto y vi el edificio blanco que está ahí encima de la Virgen, ¿no? Por Claro. Fuentes del Valle, con un letrarote, ¿no? Que decía se renta. Que era de Ramón Vázquez Ramón Gómez. Vázquez, del arquitecto Ramón Vázquez Gómez, todo un personaje. Y le hablé y me dijeron, pues vente, vamos a verlo, ¿no? Le dije a mi tío, vamos a verlo. Fuimos a ver y, y estaba nuevecito, nunca lo habían rentado. Me dijo, tiene uso de suelo para educación técnica. Me dice, pero ahí, o sea, tú te metes y luego lo arreglamos, ¿no? Y yo dije, pues sí, bueno, va, ¿no? Fue un pedote porque era un año electoral. Los vecinos de Fuentes del Valle, con toda razón, estaban Súper en contra. súper enojados con la idea porque dijeron, van a estar aquí. Había 500 alumnos ya. Va a haber 500 carros entrando y saliendo por Pumas y ya sabes. Eh, y yo firmé el contrato, fue una de mis novateadas, un contrato del cual no me podía salir. Contrato por 5 años, güey. Y fui con todos los abogados que pude y me dijeron, no te puedes salir. Y dije, pues tengo que pelearla. Total, la peleé. Fue una buena casualidad porque salíamos en la portada del norte cada semana, güey, por el escándalo, güey. Si bien ya nadie se acordaba del CEDIM, el escándalo hizo que todo el mundo se acordara, primero negativamente, pero cuando lo arreglamos, muy positivamente. Y lo arreglamos chistosamente porque había un vecino que era el que estaba haciendo todo el pancho. Pasaron las elecciones, ya entró Páez, ¿cómo se llama? Adrián Páez. Adrián Páez. Entró ya como alcalde de San Pedro.
Y el mismo vecino que la hizo de todos fue el que me habló y me dijo, yo te lo arreglo, Michel. Yo te lo arreglo por una corta. Entonces dije, pues ni modo, le dimos una corta, nos lo arregló y entramos. Qué Y eso fue donde se disparó el CEDIM. ¿No? Porque el edificio, San Pedro, el ruido y ahora como la percepción positiva de que ahora los vecinos de Fuentes del Valle nos reciben con las puertas abiertas. Yo estoy seguro que no fue por eso que despertó ese día. Pero bueno, hizo que la gente volteara a ver al CEDIM y entonces volteaban a ver y descubrieron lo que había detrás, ¿no? Y lo que estaba empezando a emerger en la ciudad. ¿Cuál era tu función ya ahí? Yo ya era director general. Yo ¿Ya me eras rector autonombré, o exactamente, director te general. autonombraste? Sí. O sea, con mi mamá y la madre, pero me autonombré. Y primero era vicepresidente ejecutivo, o sea, nada. O sea, no, te pusiste un nombre bien mamón. ¿Qué le ponemos a este güey ahí en la esquina? No, entonces me fui poco a poco hasta ya cuando digamos, despido a mi tío, entonces ya me Lo que autonombro, más me te autoproclamaste autoproclamo, güey, como director general. lo que yo quiera. 26 años, güey, o sea, no manches. En ese entonces, ¿cuántas carreras tenía el CEDIM? Tenía 3. ¿Diseño gráfico? Gráfico, interiores, modas, y estaban haciendo arquitectura, Que le nace con Lenoir. que nace en Lenoir, exactamente. Te cambias acá a Fuentes del Valle, le ganas al municipio, Ajá, te abren. exactamente. Y ahí es donde empezó a armar un equipo más chingón. Entonces, Alex me contacta con un chilango para armar la carrera de diseño industrial. Entonces nos lo traemos de Chilangolandia y armamos la carrera de diseño industrial. Y luego contraté a una chica uruguaya para que dirigiera la carrera de modas. Y luego contraté a este lo has de conocer, a Jean-Christophe Blum, que es diseñador gráfico, pero ahora se dedica a las pizzas. A dirigir la carrera de ¿Cuáles son sus piezas? diseño gráfico. Unas que no sé si todavía existen, que están en Santa Catarina, en una casa vieja, sin corredor y tiene un patio grande. No, quién sabe. Okay. Pero bueno, y luego invito a un chavito, también presentado por Alex Lenoir. Este chavito es un artista bien reconocido, se llama Osvaldo Ruiz. Ok, claro. Y Osvaldo es fotógrafo, a crear una carrera de artes visuales, ¿no? Que luego se convirtió en animación, pero al principio eran artes visuales. Y así dándole, y lo que siguió fue, bueno, quiero ahora a un rector, o sea, un académico pesado, de nombre, ¿no? Entonces le dije a mi tío, que fue mi mentorazo, y le dije, tío, o sea, no me acuerdo cuál fue el rol que le dimos a mi tío, el académico, no al otro. Y recluté a un alemán, güey. Me lo traje estaba trabajando en una escuela de diseño en Cleveland y se llama Jürgen Faust. Y lo traje a dirigir la academia junto conmigo. Yo, la verdad, yo sentía que necesitaba como que alguien que diera la cara, ¿no? Y que yo estuviera medio ahí junto con él. Y no se dejó. O sea, la bronca es que él no quería que yo metiera mano. Entonces duró 9 meses. Duró menos que tú. Y ahí fue donde dije, bueno, no nada más voy a tomar la dirección general, voy a tomar la academia, ¿no? Entonces, fue por ahí ya del 2007, donde ya yo digo, yo no nada más soy aquí el estratega y el que empuja las ideas, sino yo voy a definir la parte académica. ¿Seguían con 500 alumnos o ya más? No, ahí crecimos. Ahí ya teníamos estábamos rayando los 800 alumnos más o menos. Y ya eran en lugar pasamos de 3 a 8 carreras, güey. Ok. ¿No? Y empezamos ya con el tema de decir, bueno, hay que prepararnos para irnos, porque ese edificio era temporal. Vendíamos las casas del obispado para comprar un terreno en Santa Catarina y construir en lo que terminaba este contrato de renta y ya nada más movernos, y nos mudamos en el 2008. ¿Sigue ahí el CEDIM hoy? Sigue el CIDMOY, correcto. Perfecto. ¿Alguna del exalumno brillante que recuerdes? Híjole, pues ahora hay muchos, pero uno de ellos que siempre me gustó mucho su trabajo es Rick Bracho. No, sí, ¿no? me encanta. Brillantísimo, que se fue Es un a genio. trabajar en Chobani muchos años en Nueva York. Que Chobani es una gran marca. Sí, claro. Es uno así que me viene de volada. Otro, el de los patrones, Adrián Adrián Marfil. Adrián Marfil, correcto. Hay un montón ahora, la verdad. Oh, qué padre. Yo escuché por ahí una teoría
que creo que me ha sentido que cuando empieza este Sedim Reloaded, le mete ganas la UDEM y el TEC Sí. a sus carreras, no sé si a todas, pero A al las de menos creatividad. a las de diseño y Sí. demás. Es cierto, a mí me llega el chisme que de una junta de consejo de la UDEM que dicen, vamos a seguir el CEDIM. No vamos a usar esa estrategia, vamos a seguirlos. Y en aquel entonces ya estaba la idea de que vamos a hacer un campus con Tadabando. Y yo lo que dije en ese entonces dije, güey, para cuando construyan ese edificio yo voy a tener 5, ¿no? 5 campus. Luego te digo por qué no pasó. Si hubiera pasado. Eh, y, y yo lo veía como que no me quema la idea, güey. O sea, meterle, yo les decía, no le metas tanto dinero al campus, métele al aprendizaje, güey. ¿No? O sea, es un buen campus, por ejemplo, nosotros habíamos hecho un edificio no con tanto dinero, muy industrial, pero muy bonito, y con la idea de vamos a meterle a los maestros y al modelo educativo. Entonces, Tadao Ando fue de cierta manera, fue una Una reacción, consecuencia. fue una reacción a Michelle. Correcto. Pues sí, o sea, se oye, ¿no? O sea, como que me estoy echando flores, pero sí. Y el modelo del Tech 21 también, porque luego cuando ya creamos el modelo educativo de CEDIM, que fue en el 2010, que ya teníamos claridad, ya logré yo tener madurez y claridad, ese modelo después inspira el modelo del Tech 21, que al Tech entiendo que no le está saliendo tan bien, pero pues eso es porque son muy grandes y lo hicieron muy rápido. Es difícil que esos tamaños de empresas o de organizaciones Y fue lo que yo dije, ¿no? Así como yo dije, no, hombre, de aquí a que estos hagan el edificio de Tadabando, que les fue muy bien, la verdad, creo que les salió muy bien esa onda. Yo dije, el TEC nunca va a transformar su modelo educativo. Pues, taram. O sea, sí, digo, no les está saliendo, yo no creo que no les vaya a salir. O sea, yo creo que eventualmente se lo van a resolver. claro. Pues yo digo, también creo que el UDEM sí le fue bien. Yo no Por soy. supuesto. Yo debía haber estudiado algo de eso y no lo hice. A lo mejor la UDEM era donde debimos haber estudiado, güey. A mí sí me corrieron de ahí, güey. Sí, güey, chingado. Claro. Pero, ¿qué te iba a decir? Pero creo que ese edificio y pues ese mensaje, ¿no? De Tadao Ando, Totalmente, güey. sí hizo que volteara mucha gente. Totalmente. Mi hija va a estudiar arquitectura y te presume el edificio 15 o 20 años después. Y creo que hubo ¿Tu hija va a estudiar? arquitectura. Sí, mi hija está estudiando arquitectura en la UDEM. Mira, qué bien. Y muy bien, ¿eh? Hubo una camada de gente creativa que salió del UDEM como consecuencia de esa, pues, De ese cambio, ¿no? de ese esfuerzo, ¿no? Pues Correcto. Sebastián, Vicky y demás, estos Correcto. chavos, Correcto. Y muy bueno, o sea, gente muy talentosa también. sí, también muy chidos. Eh, los amigos de Brands and People, que son muy buenos, ellos salieron antes, la verdad, antes de que este proceso ¿Son UDEM? sucediera. Son del ODEM. De hecho, ellos me acompañaron en ese proceso de cambio en el CEDIM. Ellos estaban recién graduados y yo los conocí por un amigo y daban clase ahí con nosotros. Y entonces era como que no, en el CEDIM dan clase los de Doméstica. ¿Te acuerdas de Doméstica? Una revista que lanzaron Sí. ellos, una revista chiquita, que estaba de moda en ese tiempo, ¿no? Y Monterrey tuvo también su etapa de revista, ¿no? ¿Te acuerdas? Celeste también estaba, Celeste era en esa época, ¿no? Que es este, ¿cómo se llama este argentino? no sé. Que es artista, güey. Siempre se me olvida su nombre. Celeste, Doméstica. Y entonces como que ahí, yo creo que esas dos revistas empiezan a sembrar como esta onda que ahora, bueno, ahora ya, pues ya no es un negocio, pero hubo en los 2000 un boom de revistas, güey. Sí, y yo creo que la consecuencia de lo que tú hiciste la puedes ver hoy en muchos lados, ¿no? Los restaurantes hoy tienen diseño de todo. Me Diseño, gustaría sentir que de alguna forma, es difícil de decirlo, la verdad, pero pues de alguna forma creo que debe haber contribuido. sí, por supuesto. O sea, cuando yo empecé en el mundo de los restaurantes, no ibas ni a hacer un branding, güey. O sea, No, el tema de un logo pasaba a un tercer o cuarto plano. correcto. Y hoy, quien le va bien y quien lo hace bien, como muchos que tú conoces, es un diseño de experiencia desde antes de que entras, desde que Totalmente. lo buscas, hasta cuando terminas tu último contacto, que es cuando facturas, ¿no? Totalmente. Con Y, todo y lo de que hecho pasa, hay un círculo virtuoso ahí, ¿no? Donde hay muchos restaurantes porque hay buenos diseñadores y hay buenos diseñadores que tienen chamba porque hay muchos restaurantes, güey. pues, una de tantas industrias, pero Sí, creo que sí hubo, es muy fácil que un restaurante se te quede algo, ¿no? Normalmente son lugares donde la pasas bien, correcto, te acuerdas de muchas cosas, correcto. Haces pero, memorias, güey.
Pues si vas con el dentista, te vale pura chingada su logotipo, cabrón, no mames. O a qué olía su consultorio, te quieres largar, güey. Sí, a clavo, no sé por qué huelen a clavo los dentistas, güey. Por pendejos, ¿no? Sí, es cierto. Sí, güey. Oye, y ahora, en tu etapa de Novak, innovación, Fíjate ¿cómo? que ahí lo que pasó, Concluyamos con el CEDIM. ¿Qué sí, pasó con el CEDIM? el CEDIM lo que pasó fueron varias cosas. Una, esta ambición mía de tener 5 campus y etcétera, pasó por tratar de levantar dinero. O sea, y básicamente levantar dinero para mí significaba que mi hermana y mi mamá vendieran su parte y yo quedarme, ¿no? Porque era el que pues, lo estaba operando y así. Y pasamos por varios, o sea, como por 5, güey. Y sí, pero y luego al final mi hermana decía, pues siempre no. Y con una escuela italiana. Y luego con un grupo internacional, sí. Y ellos sí se rajaron, siempre no. Y luego con el que estuve más cerca es cuando el Diablito se gradúa de maestría, pone un search fund. Y básicamente we shook hands y dijimos, 5 campus, güey, empezamos el año que entra. ¿No? O sea, me acuerdo que fue el 24 de diciembre del 2009 desayunando en el Club Industrial, ya era un hecho. Solo faltaba que firmara mi hermana. Ya estaba negociado y todo. Y en enero me busca y me dice, güey, se echó para atrás. ¿Tu hermana o él? Mi hermana. Se echó para Ups. atrás y dije, oh. Y luego, digo, tuvieron suerte también ellos, yo creo, porque en ese momento el CEDIM se nos derrumba. ¿Por qué? Porque es una escuela, sigue siendo, mitad foráneos, y el 2010 se vuelve crítico en la La inseguridad. inseguridad. La inseguridad de Nuevo León. Crítico, güey. O sea, se nos derrumba el grado de que, imagínate, tú tienes una operación, ya tenemos como 1,200 alumnos, algo así. Una operación sostenida por 1,200 matrículas y pasaron 2 cosas en ese año, en el 2010. Graduamos generaciones muy grandes que empezaron en el boom del 2006 Okay. y ya no entraron foráneos. Entonces pasamos de tener poco más de 1,100 y pico alumnos a tener como 500, güey. Ups. Ups, pues imagínate, te cae el 60% de tus ingresos, güey. Sí, O sea, sí. Con todo lo que ello implica. pérdida. Claro, ¿No? claro. Entonces, una de las cosas que hicimos para sobrevivir fue vender el edificio. Okay. Hicimos un sell and leaseback, lo vendimos y lo rentamos. Y con eso sobrevivimos parcialmente, ¿no? Y luego todavía quedaba una cola ahí de problemas y ningún banco nos prestaba dinero. Entonces, se acerca un comprador de esos así colmilludos, ¿no? Que dicen, no, pues yo básicamente te pago tu deuda y te quito los problemas, ¿no? Que chistosamente, mi mamá y mi hermana estaban de que, pues ya, sí, ya, vámonos, ya, quitémonos los problemas. Y yo sentía que no. Entonces fui con mi suegro es un inmigrante que inmigró de Nicaragua a Estados Unidos, empezó en un estacionamiento y terminó siendo un señor exitoso. O sea, un güey que no se rinde. Me dijo, estás loco, Michel, no le puedes vender. Le dije, suegro, pero no, o sea, los bancos no me van a prestar. Imagínate, o sea, mis números están morados, güey, no rojos. Y me dijo, vamos, a todos. Y él me acompañaba. Fuimos a todos, güey. ¿Y sabes quién nos ayudó? Bancrea. Órale. Bancrea, que era medio nuevo, en aquel entonces, pues al final de cuentas, los Clarion, siento yo, pues de alguna forma sabían quiénes éramos, teníamos historia juntos. Con la familia. Sí, güey. Entonces yo creo que, no te puedo decir que fue por eso, porque nunca lo hablé con nadie de ellos, pero asumo que hubo una apuesta a algo que ellos sabían que tenía valor. ¿No? Entonces nos prestaron y con eso salimos. Con eso salimos del problema y ya lo que faltaba nada más era reconstruir. Entonces, para mí fue el momento en el que yo dije, yo creo que ya. O sea, si de por sí ya me quería salir porque yo sabía que yo me quería separar de mi hermana, ¿no? Y ella como que no quería, entonces dije, no, pues, o sea, si la estrategia es que ella venda y se salga, pues mejor me salgo yo. Yo como quiera tengo muchas inquietudes, ¿no? Entonces me asocié con un maestro que traía yo de Estados Unidos, un canadiense, y montamos una firma de innovación, ¿no? Y ahí fue donde yo ya hice la transición y ya dejando resuelto el problema, me salgo y decir, bueno, pues ya lo que sigue es que esto poco a poco regrese a donde estaba, güey. Va a tomar tiempo y sí, tomó como otros 5 años. Y el CEDIM sigue hoy. Uh-huh.
Sigue hoy, sin duda. Entonces ya entramos a la etapa de Novak Innovación. Correcto. Bueno, antes. Me asocio con estos vatos y me dicen, nada más que Michelle, nosotros creamos esta firma para venderla, güey. Me dice, cuando vendamos, tú tienes que vender. Le dije, está bien. O sea, dije, algo voy a aprender de estos vatos. No tenían mucho método, la verdad es que aprendí cosas, pero no de lo que yo esperaba. Y sí, en el 2016 fue donde ya dijeron, Michelle, nos va a comprar Cognizant, es una compañía, compañía pública. Tu oficina pues representa este porcentaje del deal y esto es lo que te toca. Y me querían dar también una baba. Mi suegro también entró al quite y me enseñó a negociar y la verdad me fue muy bien con ese exit y con eso ya me fui a hice Novak. Ok. Y cuéntanos de Novak. Pues mira, nace como esta idea de que yo estaba enamorado de la innovación y pues Cedin, mi intención era pues cambiarla de una escuela de creatividad a una escuela de innovación, ¿no? Que tuviera un enfoque en negocios. Pero yo no lo había vivido más que yo mismo empíricamente, ¿no? Académicamente y con lo que yo podía ahí inventar, experimentar. Entonces yo quería vivirlo de primera mano. Y eso fue lo que hice, ¿no? Entonces Novak Innovation nace de esa forma, primero como asociado con ellos y luego ya nada más cambia la marca. Obviamente la gente se la quedaron, ¿no? Nada más me salí yo con mi marca y mis conocimientos. Y ahí es donde vuelvo a empezar. Me asocio con Gerardo y Emanuel de Brands People. Claro, estás en el mismo edificio que ellos, ¿no? Estábamos en el mismo. Bueno, primero ellos me dan asilo en un edificio viejo allá en Colinas, donde estaban ellos. Sí, claro, por En lo que diseñábamos el espacio nuevo. Y entonces nos montamos ahí. Y la verdad es que íbamos muy bien. Pero luego la pandemia vino y nos dio un revés, güey, durísimo. Teníamos ya como cerca de 40 consultores. Íbamos creciendo. Porque mi meta era, yo quiero que este negocio crezca al tamaño del CEDIM en 5 años. Porque si yo tengo broncas allá con mi hermana, tengo con qué sostenerme, ¿no? Y esa era mi intención. Iba bien, o sea, iba en el camino. O sea, llegué o sea, en 2 años y medio, 3, ya vendíamos el 25% de lo que vendía el CEDIM, por ejemplo. Con mucho menos fijos. Con mucho menos, bueno, sí, con mucho menos fijos. Y entonces la pandemia llega y pum, 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 pues, freno de mano todas las empresas a despedir 40 pelados y peladas y lo mejor que puedes, etcétera, ¿no? Y entonces fue donde yo dije, está muy frágil este pedo. Entonces fue donde nace mi proyecto de Infinite Institute, ¿no? Y Novak Innovation sigue, ¿no? Pero hemos estado reinventando ese proyecto porque llevarlo hacia más áreas de negocio. El problema es que yo creo que la ilusión de la innovación se murió en la pandemia para las empresas. Me encantó la frase. La ilusión de la innovación se murió en la pandemia. Hubiera sido al revés, ¿no? Eso es lo que yo esperaba, güey. O sea, yo lo que dije, esta es la mejor cosa que nos puede suceder. Ahora tienen que innovar. A huevo. Pero no. Freno de mano y no hagas nada. Y ahora no hagas experimentos, porque pues si bien ya no estamos en la pandemia, pues económicamente la cola y la incertidumbre y o sea, el mundo nuevo todavía no termina de... Yo recuerdo que nos juntábamos tú mucho y yo virtualmente a fumar puro sí, y platicar. Claro. Con Diego Rusarín también se juntaba ahí. Sí, en la pandemia. Y bueno, yo no tuve de otra más que innovar y arriesgar, güey. Pero por tu perfil, como el mío. Sí, claro. Pero en la mayoría de los casos, al contrario, güey. Y me sorprendió fortísimamente eso. Yo creo que si yo me hubiera hecho así como cochinita y me hago bolita, no hubiera... No lo hubieras dedicado, güey. No hubiera podido vivir. Pues fue Hot, sí fue donde te enfocaste tu energía, güey. Sí, pero insisto, o sea, no fue por una genialidad, fue por una necesidad genuina de que lo que tengo me alcanza para 3 o 4 meses y no tengo otra más que talento para salir adelante. O sea, tú te forzaste, o sea, más bien, la situación te forzó a, tienes que tener éxito sí o sí. Y a veces, esa es eso es lo que sucede a veces para muchos de nosotros. La situación nos fuerza tiene que funcionar. Yo siempre he dicho que el burro jala más con carga, güey. Totalmente. Y gente como tú y como yo más todavía, güey. Porque la carga nos enfoca, nos hace menos dispersos, Fíjate que acabo de ir con un psiquiatra nuevo
Llevo Y como, luego me lo recomiendas. llevo como 600. Y me dijo, ¿qué tan dispersa es tu mente? ¿Y ¿has pensado en tomarte algo? Y yo tengo una teoría que esa dispersión y esa pues, naturaleza, porque no es otra cosa, de estar así y luego distraerme por algo, y en el Inter se me cruzó un pensamiento de una cosa, pero vi que en el celular me mandó un mensaje X persona y me llevó otra, es lo que me ha permitido a mí construir lo que he construido. Entonces, Yo creo que igual tienes dije, razón y yo pensaba igual que tú. Pero me empecé a medicar en la pandemia. ¿y te funcionó? Me funcionó muchísimo. ¿Qué te sacatito? Lo único que me hace es que soy más enfocado. ¿Qué, No me quitó la creatividad, nada más qué tomas? tomo butifenidato, metilfenidato. Es Concerta. Ok. Sí, La finalidad es, enfoque. ok. Es enfoque, enfoque, enfoque. Y yo me tardé, imagínate, muchísimos años en darme cuenta y con la pandemia decidí hacerlo y me ayudó muchísimo, güey. Muchísimo, güey. Y sé que has ayudado a muchas empresas de tamaños pues Diversos, ¿no? Sí. muy respetables en ese tema. Cuéntanos un poquito de eso para que Mira, yo sí, claro, me ha tocado trabajar con compañías muy grandes se pueden saber nombres. internacionalmente. ¿Eh? ¿Se pueden Sí, saber sí, sí. nombres? Por ejemplo, o sea, Procter Gamble, ¿no? Procter Gamble me tocó trabajar en Latinoamérica y algunos proyectos en Canadá y en Estados Unidos. Eh, y muy grandes, o sea, trabajamos con marcas de detergentes, con Tide, trabajamos con Gillette, trabajamos con sus marcas de jabones antes de que las vendieran, ya las vendieron. Trabajamos con Baby Care, con Pantene en Brasil. Hicimos toda la investigación para la campaña de las Olimpiadas en Brasil, ¿no? Toda la campaña de Procter Gamble de las Olimpiadas. Y no me acuerdo con cuántas marcas más de Procter Gamble, con todas. Güey. ¿Cuál es la función específica o cuál fue de Novak Innovation? Ahí la función era, te voy a ayudar a entender a tus clientes de una manera distinta y vamos a darte esa perspectiva nueva para que puedas comunicarte mejor. Era enfocado en comunicación. Era comunicación. De hecho, al principio me sorprendió, porque yo lo primero que hice fue tratar de inventar, o sea, ayudarles a decir, aquí están ideas de comunicación y de producto, etcétera, y básicamente me mentaron la madre, así como que, pues, ¿por qué me das ideas de producto? Yo, pues, no entendí, perdón. Sorry, güey. Sorry, güey, con Bounty, y de comunicación, con éxitos importantes, ¿no? Quizá uno de los más grandes fue el de los pods, que ¿De nosotros hicimos la estrategia y luego la ejecuta Brands and People. Nosotros invitamos a Brands and People a que se sumaran al proyecto y fue un proyecto muy exitoso. Pues es que Brands son unos genios, ¿no? La verdad. Sí, son muy buenos. Han hecho muy bien lo que han hecho con muchos Muy, muy bien. palmares. Con mucho. Bueno, se acaban de ganar un Sí. segundo León de Cannes. Entonces, está cabrón. No es cualquier cosa. Exactamente. Y ahora, Michelle, tu nuevo bebé. Fíjate que en la pandemia nace este proyecto de regresar a la educación con Infinite Institute y ya que nace como una escuela de negocios, no como una escuela ni de innovación, ni de creatividad, ni de diseño. Pues conectando todo lo que aprendí, ¿no? Por ejemplo, descubrí una fórmula para dar clases y para crear contenido educativo, una fórmula para marketear, también un entendimiento en esos 10 años como consultor de qué es lo que necesitan las empresas, ¿no? Y haz de cuenta, me di cuenta de que, oye, hay como 4 grandes grupos de cosas, como de habilidades. Y unas son, por ejemplo, de operación, otras de crecimiento, marketing, otras de innovación y otras como de emprendimiento, intrapreneurship. Esas 4 cosas son como las principales. Si tú me preguntas a mí, las compañías hoy están entre crecimiento y temas organizativos. Casi cero preocupados por la innovación. En todo caso, más preocupados las empresas maduras por crear negocios nuevos. ¿Crear negocios nuevos de lo mismo o de innovación? O sea, como hacer emprendimiento adentro de la compañía. O sea, imagínate. Eso nunca jala. Bueno, casi nunca jala. Casi nunca jala, pero acaban comprando a veces, ¿no? O Sí, sea, es una exactamente. manera de hacerlo. Tú has sido parte de eso también.
Y, y ese es donde está la necesidad. Pero principalmente están ahorita las compañías están preocupadas, y los líderes en general, y los emprendedores, por dos cosas. O por estructurar la operación o por estructurar el proceso de mercadear y de vender. Entonces yo ofrezco las cuatro, o sea, programas de las cuatro, y esos dos son los principales. Güey. O sea, tienes 4 módulos educativos o carreras, como Tengo lo puedes llamar. 4 diplomados ahorita, ¿no? Ok. Son 24 módulos educativos que ahorita los estoy empaquetando en 4 diplomados. Y a las empresas se los ofrezco como módulos y básicamente les hago sus propios Caminitos. caminitos. ¿Son online 100%? No, son híbridos. O sea, se cuenta, los diplomados, pues tenemos gente en diferentes partes del mundo que se conecta. Y tenemos gente en Monterrey que está presencial y lo hacemos a 4 cámaras, por eso estaba ahorita hablando de sus cámaras. Lo hacemos a 4 cámaras, con televisiones, para que la gente que está en línea sienta que está ahí y viceversa. Se siente inmersa. Exactamente. Y a ver, para cerrar un poquito, con todo lo que has vivido, Michelle, con toda tu visión, yo creo que por más de que fuiste dropout más de una vez, yo soy alguien que en una ocasión puse un comentario de, pues que yo no creo que un título me diga todo de alguien. Totalmente. No hablo mal de la educación, pero creo que un título es probablemente la forma menos precisa de medir el talento de una persona. Y creo que hay ciertas personas genios, como te considero a ti, que sin que necesariamente hayas tenido una formación académica educativa. O un título, porque sí estuve 7 años estudiando, güey. Sí, claro, claro. Pero lo que es, no estudiaste para ser director de una universidad, güey, Totalmente cierto. ni para configurar cursos, sino que el aprendizaje que te ha dado la vida te ha permitido, pues, crear todo esto, ¿no? ¿Cuál es tu visión para los próximos años de nuestra ciudad, de nuestro país o del mundo? Uf, wow. Yo creo que tú sabes que ahorita hay varias cosas que están interesantes en el mundo. O sea, por un lado está todo el tema de AI y hay mucho. Es una burbuja hasta cierto punto, ¿no? Y creo que mi visión particularmente de eso es que el AI no es algo que tú tienes que aprender, sino más bien es algo que vamos a usar todos de diferente forma en nuestro trabajo y en nuestro negocio, ¿no? O sea, no es un fin, sino es un medio, ¿no? Un poco por esa idea. Y si va a llevarnos a tener que reinventarnos como profesionales, porque hay muchas cosas que el AI viene a sustituir, ¿no? Toda la gente que escribe, diseñadores incluso ahora, ¿no? O sea, por ejemplo, yo el otro día tomé una foto en mi casa y le dije a ChatGPT, ¿cómo se vería si esto fuera de madera y esto fuera de metal y no sé qué? Igualita, tal cual, nada más le puso los acabados y cuando antes eso era un render que le tenías que pagar, no sé, 10,000 pesos a un arquitecto recién graduado, ¿no? ¿Tú eres, Entonces, tú eres de los que piensan, como yo, que hay carreras que están a punto de ser innecesarias? totalmente. ¿Como cuáles? Pues, por ejemplo, yo pienso que todas las carreras que tienen el énfasis en la tecnología. ¿De plano? De plano, se cuenta, es como, imagínate, los, no sé, ingenieros en sistemas. Pues se volvieron los albañiles del siglo XXI. ¿No? ¿Qué fue forma de decirles, cabrón? No mames. Pero, ¿sabes? O sea, cuando en nuestra época esa era como que la carrera del futuro. Ahorita te das cuenta que, pues, en mi opinión, en el futuro cada vez me queda más claro que lo técnico es lo menos Valioso. valioso y lo estratégico es lo más importante. Coincido contigo porque no quiero ofender a ninguna profesión. Aunque yo ya le ofendí. Aunque no, ahí te va yo también. ¿Para qué chingados quiero un contador? O un ingeniero industrial, ingeniero civil, perdón. ¿Para qué haga un cálculo? Cuando Totalmente. seguramente va a ser más confiable en un futuro un cálculo estructural hecho por una inteligencia artificial que por una persona súper capaz. Totalmente. O sea, simplemente el cerebro humano no tiene capacidad de competir con una supercomputadora, ¿no? O sea, no son nuestras fuerzas. O sea, Exactamente. y hacia dónde nos vamos a reinventar, hacia lo estratégico y hacia lo humano. ¿No? O sea, hacia las humanidades, hacia, me imagino que las psicologías y ¿qué otras humanidades? La educación misma, etcétera. Y por otro lado, en el mundo de los negocios, pues todo lo que tiene que ver con estrategia,
competitividad. Porque al final, la tecnología como la inteligencia artificial es tan buena como las decisiones y las cosas que tú le pides. Claro. Entonces, ¿Y qué haces con esa información, no? exactamente. Entonces, entre más claridad tengas y más seas capaz de pensar sistémicamente, estratégicamente, etcétera, mejor haces uso de esas herramientas, ¿no? Claro. No se trata de ser un ingeniero de prompts, ¿no? Yo creo que ese está equivocado, ese approach. ¿Qué nuevas tendencias o cosas te entusiasman o te preocupan? Bueno, me preocupa toda la tendencia global hacia el fascismo, güey. Me preocupa bastante. O sea, siento que el mundo está en una disyuntiva en donde estamos las personas que tuvimos la suerte, y llámale como tú quieras, ¿no? De poder adaptarnos y salir adelante en este mundo. Y hay un montón de personas que, aquí medio ofendiendo, jugando o no, que para quienes no fue fácil el dar ese brinco, ¿no? Y más bien quieren jalar al mundo para atrás, ¿no? Y por eso estamos viendo eso en el mundo político, en todo el, ¿sabes? En todo el planeta. O sea, donde estamos los progresivos, ¿no? Que queremos que el mundo siga creciendo y avanzando, y los conservadores, vamos a decirles así, que quieren regresar al mundo al pasado porque sienten que el mundo, y lo entiendo, o sea, el mundo los dejó atrás, güey. Se le salió de las manos. Exacto. Y no nos dimos cuenta y los dejamos atrás. Entonces, yo creo que ahí no sé cuál sea la solución, pero va a haber o sea, se va a seguir agudizando ese problema. Y cada vez son más mediáticos, más ruidosos Exacto. y más relevantes, ¿no? Totalmente. O sea, ejemplos sobra, ¿no? Ejemplos sobran. Porque está pasando en Estados Unidos. Afortunadamente aquí como que medio le hemos librado, ¿no? Pues estamos igual, pero por otro lado. Sí, O sea, exactamente. Estamos al revés. o pero sea, es el mismo formato, el mismo discurso. nada más que sea a la izquierda en lugar de hacia la derecha. Exactamente, ¿no? Que no quiero decir cuál está bien y cuál está mal. Creo que cualquier Los extremos están mal. extremo es dañino, ¿no? ¿Qué próximos proyectos traes en mente? ¿Qué esa cabeza tuya? Ya pasaron 2 años. Sí, güey. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Oye, no, obviamente este proyecto, o sea, cuenta, están estos diplomados que se están convirtiendo hacia las empresas en un proyecto de aprendizaje adaptativo, o sea, adaptándome a cada persona, y luego hacia el otro lado estoy empezando a lanzar un proyecto que se llama Next U, como la universidad Next, que es una universidad alternativa para personas como tú y como yo, ¿no? Y voy a iniciar primero con programas de emprendimiento para que luego, o sea, de 2 años, hablando de 2 años, que luego, Para que no te corran. que luego los complementas, si quieres, con otros 2 años, ya sea de marketing o de diseño o de liderazgo, de administración. Y es hacia donde veo el futuro crecimiento de este negocio, y mi entusiasmo grande va hacia allá. Increíble. Pues para cerrar, Michelle, a la gente que te vea, que sea como tú, como yo, que pues yo me sentí un pendejo por andar fracasando Igualmente, yo también. no cada 2 años, yo cada menos, cabrón. Pero ¿cuál sería tu mensaje para ellos? Mira, yo, una idea reciente que traigo es esta idea de que sobre todo esto que tú acabas de decir, que a veces nos sentimos fracasados, y muchas veces nos sentimos fracasados porque haz de cuenta que decimos, yo estoy aquí y quiero estar, pues ahorita, acá, ¿no? Y entonces siempre te estás juzgando por cuánto te falta en llegar a ese ideal, en lugar de juzgarte de cuánto llevas, güey. Sí, ¿No? claro. Entonces dices, oye, hace un año yo había avanzado 2 kilómetros, y este año avancé otros 4, güey. Sí, me faltan 125,000 para llegar al ideal, Me lleva 6. pero vas con ganas, güey. Entonces generalmente nos juzgamos viendo el parabrisas. Yo lo que digo es, lo que ves en el parabrisas, hablando metafóricamente, es lo que te debe impulsar, lo que te estira, pero júzgate en el retrovisor, güey, ¿no? Júzgate cuánto llevas. La última vez que volteaste para atrás, cuánto has avanzado, y te vas a sorprender. Qué padre forma de verla. La pregunta de cierre. Si tuvieras a tu Michelle de 20 años, de 15 años, de 21 años, ¿qué le dirías? No te quedes tanto tiempo en el sedín. Pues muchas gracias, Michelle. Gracias, Checo. Mucha admiración, Igualmente. cariño y respeto. Igualmente, güey. Igualmente.